Es el libro de Judas. Y en el versículo 1 dice de la siguiente manera: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Tome asiento. Gracias le damos al Señor por permitirnos en esta mañana pues tener esta lectura. Amén. Judas, ¿quién fue Judas? Este Judas era hermano de Jacobo, como dice ahí Judas, versículo 1, siervo de Jesucristo. Mira cómo se llama: siervo de Jesucristo, y dice también hermano de Jacobo. Yo quiero decirte que este Judas aparece en el libro de los Hechos y también aparece en el Evangelio según San Marcos. Se habla de este Judas. Había otro Judas que era apóstol, era Judas Iscariote, y había otro Judas que era apóstol. Este Judas que era apóstol no es el que aparece aquí, no es el que escribió este libro de Judas. Este Judas del cual les voy a hablar está en Marcos capítulo 6, no lo busque, yo lo leo, solo escuche y siga la lectura. Y allí habla acerca de Jesús en Nazaret y hablan de él. Dicen: ¿no es este el carpintero, hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo? Mira los hermanos que tenía Jesús: hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí nos está diciendo Marcos en el capítulo 6 que este Judas, del cual vamos a hablar hoy, era hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Era uno de esos de los cuales dice la Escritura que ni aun sus hermanos creían en Jesús. Era uno de aquellos que vio las obras que hacía Jesús y le pidió: manifiéstate, porque ninguno que tiene el poder que tú tienes puede ser conocido si no se da a conocer, si no se manifiesta. Era uno de los que estaba presionando para ver si es que en verdad eres el Hijo de Dios. Vamos a ver si es que en verdad eres el Hijo de Dios. Porque todos somos hijos de José y María, pero tú dices que eres hijo de Dios. Eso no lo podían entender. Los hermanos del Señor no creían en él. Ahí estaba Judas. También cuenta, al igual que Santiago, era hermano del Señor Jesucristo. El libro de Santiago y el libro de Judas fueron escritos por los hermanos de sangre del Señor Jesucristo, hermanos por parte de María. Dice, y mira cómo se representa aquel que no creía en Jesús, luego de haber visto las obras que él hizo, luego de haber visto que nuestro Señor muere, luego de haber visto que nuestro Señor resucita. Parece que a Judas allí entendió. Y mira cómo dice: Judas, siervo de Jesucristo, como dice. Y tenía una humildad tan grande que se presenta así mismo, dice: y hermano de Jacobo. Si hubiera sido cualquiera de nosotros, probablemente diga: yo, Judas, hermano de Jesucristo. ¿Verdad? Hijo de María y de José. Pero él no. Mira la humildad que tenía este hombre, que escribió allí para la historia: no quiero que me conozcan o que me reconozcan como el hermano de Jesús, porque en algunos de los evangelios dice que yo no creí en él.
Pero soy tan humilde, estoy tan sencillo que bueno, que me conozcan como el hermano de Jacobo, que era un líder en la iglesia, ya hemos hablado de eso también. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿A quién les está escribiendo? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿A quién es dirigida esta carta? Cuando Pablo escribe su carta, dice a los corintios, a los romanos, a los de Éfeso, a los de Tesalónica, a los de Filipo. Allí va la carta a esas personas puntualmente. Pero Judas escribe una carta que pasa a ser universal porque dice a los llamados. ¿Cuántos son llamados? Una carta que nos alcanza a nosotros. Una carta que alcanzó a los cristianos del primer siglo. El libro de Judas fue escrito aproximadamente en el año 68, 70 después de Cristo. Cuando dice después de Cristo, después de que nació el Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesús había ascendido al cielo unos 30 años antes cuando Judas escribe esta carta. Y dice, a los llamados, santificados en Dios y Padre. O sea, quiere decir que esta carta es para mí, esa carta es para ti. Esa carta es para cada uno de los que estamos aquí, para los cristianos del primer siglo. Dice, guardados en Jesucristo. ¿Quiénes están guardados por el Señor? El apóstol Pablo dice, mi vida está escondida en Dios, está guardada en Dios, ¿verdad? Dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Mira qué lindo como comienza lo que parece ser una carta como de amor, una carta como que viene con buenos deseos, de motivación. Y entonces después viene Judas y arremete. De versículo 3. Mira cómo empieza, muy bonito, pero luego comienza con algo que a él le estaba haciendo mucha mella. Algo que a él le estaba haciendo, digamos, mucho ruido, mucho eco en lo que ocurría en la iglesia del primer siglo, en lo que podía ocurrir en la iglesia del primer siglo. Yo quiero que usted sepa algo y se lo voy a enseñar de una vez en esta mañana. En tu Biblia probablemente diga allí falsas doctrinas y falsos maestros, y abajo te aparece una cita bíblica que dice 2 de Pedro capítulo 2, ¿lo leyeron? ¿Sí? De versículo 1 al 17. Es porque muy probablemente creen los estudiosos que Judas escribe esta carta, se inspira en lo que Pedro había escrito. Porque cuando vayamos ahorita a examinar el escrito de Pedro, vas a ver que es similar al que Judas se escribió. Solamente que en la razón de tiempo, Pedro lo veía a futuro, o Judas lo veía en presente. Entonces, pero estaba hablando de lo mismo. Dice, amados. Esta carta aparece según el canon bíblico, pero dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No es casualidad que esta carta aparezca justo antes del libro de Apocalipsis. Pudo haber estado en cualquier lugar, pero la gracia de Dios permitió que apareciera justo antes del libro de Apocalipsis como una introducción. Ya que vamos a Apocalipsis, señores, pues quiero que sepan, ya que están hablando de los tiempos postreros, se va a hablar de lo que va a pasar en los tiempos finales. Sepan que también Judas pues dejó aquí su advertencia. Esta carta del libro de Judas es como, o la carta de Judas es como una advertencia que le hace al pueblo de Dios, a los llamados santificados en Dios Padre. Es una advertencia que nos está haciendo. Ojo, todos están en el Evangelio, están salvos, han sido llamados, pero quiero que sean precavidos, tengan cuidado. Y esa es la parte que el cristiano no puede descuidar, ¿sabe? La parte de mantener siempre las alarmas encendidas, siempre los sensores encendidos. En cualquier momento puede sonar la alarma. Ojo, falsa doctrina, ojo, falsa enseñanza, ojo. Y uno no puede dormirse en los laureles. Tiene que estar atento. Amén. Judas lo veía apremiante decirlo. Y allí comienza, amados, mira cómo comienza, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Le está hablando prácticamente de la salvación que tenemos gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Somos salvos. Esto es algo que tenemos en común. Ya que tenemos en común que somos salvos, tenía una solicitud de escribirles y decirles lo siguiente: me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe
fe que ha sido dada una vez a los santos. Mira, Él nos está llamando a que contendamos ardientemente por la fe. ¿Qué le parece? Aún Judas sabía que no podíamos quedarnos dormidos en cuanto a nuestra fe. Que no podíamos dejar pasar las cosas por allí como que, bueno, nos están enseñando cosas que suenan medio extrañas, que están alejadas de la palabra, que están alejadas de la sana doctrina, pero vamos a dejarlo, esos son ellos, déjalo quieto, no le prestes atención. Judas aquí nos está diciendo lo siguiente, que tenemos que contender ardientemente, o sea, que tenemos que estar atentos, exhortándonos a que contendáis, Él nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, o sea, prácticamente la fe que nosotros aprendimos, la que está escrita en las Escrituras, valga la redundancia, la que está en la Biblia, la que aprendemos en los Evangelios, la que aprendemos en el libro de los Hechos, la fe por la cual los apóstoles dieron la vida. Amén. Nosotros tenemos que contender ardientemente por esa fe. Hay mucha gente que está llamando hoy en día que muchas cosas no son pecado, pero si el Señor dice que es pecado, es pecado. Amén. Hoy Judas nos va a hablar de algo que hemos hablado en las anteriores enseñanzas, particularmente la del domingo pasado. Y el Señor lo viene a reforzar, dice, porque algunos hombres, fíjate, y no pierdas de vista, han entrado encubiertamente. Mira como dice Judas. ¿Sabe que el Señor dice, tengan cuidado? Porque el león rugiente, el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Ya Pablo lo había dicho por allá en el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 20, si mal no recuerdo. Él decía, tengan cuidado, porque después que yo me vaya, cuando se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, después que yo me vaya, entrarán entre ustedes, saldrán muchos que tendrán apariencia de piedad, pero ellos son lobos rapaces. Van a querer destruir lo que nosotros tenemos que defender ardientemente. Es lo que Pablo se refería. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje. Ahí está. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia, podemos decir. Pero no es una coincidencia. Era algo que Judas veía apremiante decir, porque él sabía que en los posteros tiempos esto podía pasar. Judas vivía en aquel entonces pensando, este es el último tiempo. Juan lo dijo, este es el último tiempo. El apóstol Juan lo decía. Judas también creía, estamos en el último tiempo. Se han metido encubiertamente. Mira cómo se meten estas personas dentro de las congregaciones. Se meten encubiertamente. Y vienen con sus falsas enseñanzas. Vienen con sus creencias. Ay, ustedes guardan y hacen así. Y trabajan de esta manera. Y leen la Biblia metódicamente. Capítulo, versículo. No, eso no es así. Mira que yo entendí que ahora es una nueva manera. Mira el libro de fulano de tal. El sistema de fulano de tal. Y traen visiones y cosas raras de las cuales vamos a hablar. Porque el libro de Judas también habla de eso. Dice, tengan cuidado, porque han entrado encubiertamente los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, mira cómo le llama Judas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Sabes? Aquellos que te enseñan lo siguiente, ya aceptamos al Señor una vez, salvo para siempre. De tal manera el cuerpo, hermano, que se pudra en el pecado si le da la gana. Dele rienda suelta, total, ya tú aceptaste a Cristo, confesaste a Cristo, ya estás salvo. Ya eres salvo, porque lo confesaste, salvo una vez, salvo para siempre. Hermano, ya usted confesó a Cristo, ya usted está bajo la promesa. Vaya si queme el cuerpo con el diablo si le da la gana. Total, usted está salvo porque ya confesó al Señor.
Cuando la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que creen. Porque muchos hablan de la boca para afuera y confiesan a Cristo, pero de la boca para afuera. El Señor dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo dice el Señor. Judas dijo, tengan cuidado porque estos han convertido en libertinaje la gracia de Dios. ¿Has escuchado? Todo se puede hacer. Dios no te va a condenar, hermano. Dios no te va a condenar, hermana, si haces esto, aquello. Hermana, si quieres casarte 1, 2, 3, 4 veces, cásate. No hay problema hasta que Dios traiga el hombre de tu vida. No. Hermano, tú puedes vivir desordenadamente, di la cantidad de groserías que te dé la gana, échale los perros a cuanta mujer te pase por el frente. Lo importante es que tú vayas a la iglesia, te congregues, escuches la palabra y ya igualmente mañana te santificas con la palabra, pero hoy haz todo el desastre que quieras hacer. Yo recuerdo cuando me bauticé. El pastor que nos fue a bautizar dijo lo siguiente, hermano, yo quiero hacer una pregunta. Siento de parte del Señor, y como tú sabes que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo confirma, ¿sabes? Siento de parte del Señor que aquí en medio nuestro hay un varón que dijo anoche, bueno, mañana me bautizo, hoy me tomo la última. A partir del mañana ahogo el viejo hombre y se lo va a llevar el río pero como todavía está en mí, pues me lanzo la última. ¿Y dónde está esta persona? Y el varón valientemente alzó su mano. Y el pastor sabiamente pues lo aconsejó y le explicó que de esa manera pues. Y uno dice, pastor, eso es legalismo. Pastor, eso no debe ser así. Eso es ser demasiado. Eso es ser demasiado. No, mira, te digo una cosa, lo que el pastor está haciendo está bien. Porque él no le está cerrando las puertas a la salvación. Las puertas a la salvación están abiertas. Lo que el pastor lo está cuidando. De que a los 2 días no esté viendo por ahí y estén hablando, blasfemando el nombre de Jesús por causa de la debilidad que esta persona está mostrando. Pero hoy en día te enseñan, bueno, ya que te bautizaste, mi hermano, ahora eso, hay que celebrar esta pala de champán y vamos a tomar. Pero hermano, y ¿sabes lo que te dicen? Pero Jesús bebió. Porque Jesús transformó el agua en vino. Y ojo, que mira lo que hizo, me dijo alguien alguna vez. De paso sacó el mejor vino. O sea que tomaba bueno. Jesús lo que hizo la señal de transformar el agua en vino fue su primer milagro, la primera señal de que como hijo de Dios, Él tenía todo el poder, la naturaleza se sujetaba a Él. Pero no era ese vino que nosotros nos imaginamos que al segundo traguito ya está. No. Pero muchas personas han convertido esta gracia, dice, en libertinaje. Para hacer lo que les parece está bien. Yo creo que Dios no condena esto. Yo creo que Dios no me condena por aquello. Creo que Dios me permite hacer y ver y pensar y actuar de esta y de esta otra manera. Yo te digo algo de parte de Dios. Judas nos advierte que muchas personas entran encubiertamente hacia las iglesias, ¿sabes? Y que te dicen, ¿eso para qué? Esto también. Tú estás ayunando, tú eres loco. Si Jesús ayunó. El sacrificio lo hizo Cristo, te dicen. Sí, el sacrificio de ir a la cruz del Calvario lo hizo Cristo. Pero Él dijo de los apóstoles, ellos no ayunan, lo que preguntaron. Y Jesús dijo, no, porque en tanto que el novio está con ellos, pues ellos no tendrán necesidad de ayunar. Pero en el momento que el novio se ha quitado, a ellos les va a tocar ayunar. Y vemos a los apóstoles en el libro de los Hechos, ayunando, orando y siendo llenos de la presencia y del poder de Dios. Pero como hoy en día nosotros nos hemos alejado de esas cosas como iglesia, porque hemos escuchado la enseñanza de que hemos aceptado la enseñanza de que no es necesario ayunar, que no es necesario orar, que no es necesario guardarse para Dios. Han convertido, dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Libertinaje, ¿qué es libertinaje? Según la Biblia Pechita dice, han convertido en abominación, han hecho abominación. ¿Qué te parece? Fíjate lo malo que es el libertinaje. Gente que dice, yo pertenezco a iglesia libre, yo pertenezco a iglesia conservadora. ¿Por qué se llama libre?
Yo más bien diría que hay muchas de estas que se llaman iglesias de libertinaje. ¿Cómo es? En la cual antes de pasar el pastor hay todo un show, ¿no? Luces, juego de colores, humo, papelillo para celebrar al final que la gente, confeti, que la gente aceptó a Cristo. Y todo ese show. ¿Y dónde está Dios? Eso se ha introducido en la iglesia. Eso es lo que Judas nos dice, que nosotros contendamos exhortando ardientemente por la fe. Somos los que tenemos que decir, eso está mal, señores. Aun cuando Pedro predicó y ganó a 5,000 personas en su primer sermón, allí no hubo una celebración así con él. Dejó que la celebración estuviera en el cielo, ya. Allá está la celebración. Pero hoy en día se ha hecho de la casa de Dios, de la iglesia, se ha hecho todo un show. Se ha hecho todo un espectáculo. ¿Por qué? Porque han malinterpretado la gracia y la han vuelto libertina. Pastor, ¿y puedo beber? Yo te diría algo de parte de Dios. Mejor es que no beba. Mejor es que no beba. Pero pastor, Jesús bebió. No, Jesús dice que transformó el agua en vino y probablemente haya probado el vino, porque cuando en la última cena pues partió el pan y después él sirvió el vino y lo dio a todos para que todos bebieran. Pero no fue que se pusieron a brindar allí como el cuadro de la última cena, tremendos panes por allí, jarras de vino por todos lados. No fue así. ¿Ah? Pero se ha convertido la gracia en libertinaje. Dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Cuando entran encubiertamente, me está hablando de los que entran encubiertamente, dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Casi nada. Dice la Biblia, también en segunda de Juan, no lo busque, yo lo leo, en el versículo 7 al 10 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Vean lo alineados que estaban los apóstoles en el primer siglo. Esto fue escrito, señores, hace casi 2000 años. Y ellos veían que esto les estaba pasando. ¿Te imaginas Juan, Judas, Pedro? Hoy en día, si se levantasen y vienen un momentico, ¿cómo está el evangelio hoy en día? ¿Ah? Si se levantase y vienen un momentico, ¿cómo está el evangelio evangélico hoy en día? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por lo tanto, toda religión que niega la deidad de Jesús es anticristiana. Por muy bien que prediquen. Si niegan que Jesús es Dios, ese fue un profeta muy sabio que vino a predicar y todo lo demás. Suena muy bonito lo que ellos dicen. Pero si niegan que Jesús es Dios, es anticristo. ¿Qué es anticristo, pastor? Es el que se va a manifestar en el último tiempo. Claro, por supuesto. Ese es el personaje del anticristo, personaje bíblico. Pero hay muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Aquellos que niegan que Jesús es Dios. Anticristos, se oponen a Cristo. Quien esto enseña es el engañador y el anticristo. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. En otras palabras, Juan está exhortando a que todo el que aceptó a Cristo tiene que trabajar por su salvación, Señor. O sea, ya somos salvos, pero tenemos que cuidar la salvación, no entregarnos al libertinaje. Amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Sepa, el que no persevera en la doctrina de Cristo. Dice Juan, no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice Juan, el apóstol del amor, dice Juan, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ay, pastor, pero me gusta cuando llegan y tocan la puerta.
Queremos compartir una información, no lo recibáis. Ni le digáis bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque no creen que Cristo es Dios. ¿Es Biblia o no es Biblia? Amén. ¿Es Dios el que lo está diciendo o es el hermano Berna que lo está diciendo? La palabra. Si tiene algún problema con esta lectura, cuando lleguemos a la eternidad, agarra al apóstol Juan por el cuello y dígale que le explique ese versículo. Porque el que le dice bienvenido, mira lo que dice Juan, participa en sus malas obras. Y esto aplica, no me quiero adelantar. Ayúdame, Señor. Lo digo más adelante. Dice, mas quiero recordaros, volviendo a Judas, en el capítulo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Mira lo que le está diciendo. Mas quiero recordaros. Él le está hablando a los llamados, santificados de Dios y Padre, ¿verdad? Él les quiere recordar, les está diciendo, van a entrar falsos encubiertamente, ¿verdad? Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido. Él le va a hablar un poquito de historia. Dice que el Señor, habiendo salvado, no pierda de vista la palabra salvado, al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Él los salvó sacándolos de Egipto, pero cuando iban en el éxodo no creyeron y Dios los destruyó en el camino. ¿Sabe cuántos dicen, confiesan al Señor, soy salvo, y después sigo con mi vida desordenada porque no creo? El Señor nos va a destruir. Eso es lo que está diciendo Judas. O sea, o acomodamos nuestra vida o acomodamos nuestra vida. No tengamos una doble vida, no tengamos un doble discurso, porque ¿sabe? El Señor nos está viendo. Le decía al principio, antes de comenzar con el mensaje, que en el cielo hay una nota, hay un libro de la vida y el libro de las obras. Todo lo que estamos haciendo, ahí está en el libro de las obras, se está escribiendo que estamos aquí escuchando este mensaje. Dice que después de haberlo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, está hablando de la salvación. De aquellos que toman en poco la salvación. Hay un pasaje que dice, no descuidéis, no toméis en poco, no descuidéis una salvación tan grande que Dios nos dio. Sino que estemos atentos de cuidar esta salvación que Dios nos dio. Dice... Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En otras palabras, está hablando de aquellos ángeles que según Apocalipsis, por allá en el capítulo 10, 12, por allá habla de aquellos ángeles que se rebelaron con Satanás en el cielo y se trajo la tercera parte de los ángeles, fue expulsado del cielo. Aquellos, dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Haciendo acotación probablemente también a los ángeles que aparecen en el libro de Génesis, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas y quisieron llegarse a ellas, abandonaron su propia morada. Abandonaron su dignidad. Ellos estaban en una posición de dignatarios, viendo el rostro de Dios, estando en lo celestial, aquella cosa que nosotros anhelamos ver algún día. Y ellos desecharon eso. Ya, dejamos nuestra dignidad, dejamos nuestra posición por ir a complacer los deseos. Bien sea carnales o bien sea del orgullo. Me abandono la posición, abandono la salvación por un rato. La salvación no se puede abandonar, sepa. No debería de abandonarse, porque el final no es un final feliz, sino que es un final trágico. Cristianos que estamos aquí en esta mañana, Dios nos está llamando a que cuidemos nuestra salvación, sepa. Un judío mesiánico, ¿sabe? Briega con los cristianos por esto, porque les cuesta entender a un judío mesiánico le cuesta entender lo siguiente, y lo sé porque he conversado con ellos. ¿Cómo los cristianos creen que con decir solamente, Señor, te acepto como Salvador de mi alma, ya escribe mi nombre en el libro de la vida, ya eres salvo?
y las normas que tienes que guardar. Porque el Señor Jesucristo lo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Esto es lo que sigue después de que confiesas al Señor. Una vida que dé fruto y que glorifique a Dios. Pero tenemos muchos cristianos, dice Judas, retomando, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente y están dando mal testimonio y dicen: soy cristiano. Y por causa de ellos nos condenan a nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios nos guarde de ser como uno de ellos? Dice, más es arrogancia lo que tenían aquellos ángeles. Abandonaron su propia morada. ¡Wow! Estaban delante de la presencia del Señor. ¿Qué te parece? Abandonaron su propia morada, dice. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Porque esa es la parte que no podemos olvidar, mis hermanas y hermanos que estamos aquí. Vamos todos al juicio final. ¿Okay? Todos vamos a pasar por allí. El día pasado recuerdo que le decía a un compañero lo siguiente: ¿sabes? No, él me decía así: yo prefiero no tener esposa, no tener a quien rendirle cuenta. Yo le dije: mira, es que esto es lo tremendo del ser humano. Que cuando estamos niños queremos crecer y salir de la casa para no rendirle cuentas a mi mamá. Cuando tenemos un empleo, quiero ser independiente para no rendirle cuentas al jefe. Cuando llego a ser hombre y me tengo que casar, entonces quiero divorciarme para no rendirle cuentas a mi mujer. Pero algún día, todos compareceremos delante del gran trono blanco. Y dijo el profeta: venid luego, dice el Señor, y entremos a cuentas. Vamos a ir a entregar cuentas. A todos nos va a tocar. Y serán juzgados según sus obras que hubieran hecho, sean buenas o sean malas. Si son buenas, para recibir galardón y entrar a la vida eterna. Pero si eran malas, para ir a condenación. Porque sabemos que las obras no salvan. Las obras testifican, dan testimonio de que el Señor vive en nosotros, ¿verdad? Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira, está haciendo acotación de que estos hombres, no los pierda de vista, del versículo, si quieres subráyalo, allí en el versículo 4, miran todo lo que traen. Se parecen a los ángeles que dejaron su dignidad, porque son arrogantes. Se parecen a los de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes por qué? Porque no tienen control de su vida moral. En Sodoma y Gomorra lo que reinaba era la inmoralidad. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo era? Donde dice la Biblia que llegaron todos los hombres y tocaron la puerta de Lot y le dijeron: Lot, saca a esos dos hombres que eran los ángeles, sácalos para que los conozcamos. Y dice la Biblia que se juntaron desde el más joven hasta el más viejo en la puerta de la casa de Lot. Sácalo para que los conozcamos, queremos tener intimidad con ellos. Y Lot le dijo: no, señores, ya va, espérense, no le hagan eso a mi visitante. Tengo 2 hijas, son vírgenes, no las queremos a ellas. Los queremos a ellos. Y como tú no nos los quieres dar a ellos, entonces te vamos a hacer a ti todo lo que pensamos hacerle. O sea, los hombres todos estaban depravados. El justo Lot, dice la Biblia, que su alma se afligía al ver el pecado, porque se tiene entendido, según los historiadores, que estos hombres en plena ciudad, en plena luz del día, en las plazas, en las calles, cometían actos lascivos, que los viera todo el mundo. Esto depravaba a los que venían subiendo. ¿Dónde creen ustedes que se lo la idea de las hijas de Lot cuando en Génesis, después de que ocurre la destrucción de Sodoma y Gomorra, que las hijas de Lot le dicen una a la otra: ay, mi padre está viejo, no hay más hombres en la tierra, ¿qué hacemos con el viejo? Tenemos que reproducir. ¿De dónde sacaron esa idea de incestuosa? ¿De dónde viene? ¿De dónde? De Sodoma y Gomorra. Allá había todo eso, toda esa inmoralidad, y de allí nació Amón y Moab, que fueron
Dos pueblos contra los cuales Israel luchó, peleó y fueron enemigos del pueblo de Dios. Dice, como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Mira lo que traen estos que se meten encubiertamente, vicios contra la naturaleza. ¿Qué se está viendo hoy en día? El matrimonio igualitario, tenías que aceptarlo. Hay iglesias que si no aceptan esto, pues las van a cerrar, señores. Porque esto es discriminación. Parece que estamos leyendo el periódico de hoy. Y es una carta que se escribió hace casi 2000 años. Está viendo que sí nos atañe a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque nos corresponde ¿qué? Que contendamos ardientemente por la fe. Lo que está mal, está mal. Amén. O sea que estos hombres son inmorales. Son perversos, ¿verdad? Les gusta la perversión, dice, y he ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjate, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero si el pecador quiere seguir en su pecado, se va a perder. Por mucho que haya sido utilizado en las manos de Dios como predicador, como cantante, como adorador, como servidor en la obra de Dios, si está entregado al pecado contra la naturaleza, hermano, se va a perder. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Tú tienes que dejar esa vida que estás viviendo, decirle hacia esa persona, confrontarlo, exhortarlo, dice, contendiendo ardientemente por la fe. Y decirle, tienes que dejar esa vida. ¿Por qué? Porque te vas a perder, te vas a ir al infierno. La Biblia una y otra vez condena estos hechos. Luego de que Dios destruye la tierra con un diluvio, la otra destrucción que viene sobre la humanidad, en este caso fueron sobre estos dos pueblos, Sodoma y Gomorra, juicio del cielo, fuego del cielo. ¿Y por causa de qué? De su inmoralidad, de su depravación. Entrarán encubiertamente, sepa. Una vez conseguí a un hermano que él andaba siempre con otro. Y de pronto yo veía que este otro, pues, parecía que tenía aquellas tendencias. Y de pronto después pasó el tiempo y vi que este muchacho andaba solo, ya no andaba con el otro que tenía aquellas tendencias. Y él me dijo lo siguiente, mira, yo le doy gracias a Dios que a este muchacho lo separó de mi camino, porque él me estaba llevando por muy mal camino y por cosas que por moral no te las puedo contar. Ya me lo dijo todo. Pero este había entrado encubiertamente. El Señor dijo a Abraham, cuídense de los lobos disfrazados de ovejas. El lobo no es Satanás. Satanás se viste como león rugiente. El lobo disfrazado de oveja es el falso hermano. Aquel que viene y te dice, sí podemos fumar. Dios no te condena por eso. En ninguna parte de la Biblia conseguirás, no fumaréis. No lo vas a conseguir. Pero sabemos que está mal. Porque daña el cuerpo, porque daña el medio ambiente, porque contamina a los demás, porque es un vicio. Pero hoy en día lidiamos con este tipo de personas dentro de la iglesia. Por eso les digo, el libro de Judas parece un periódico de hoy. Parece que Judas estaba viendo por un huequito todo lo que iba a pasar. Le dice, han entrado encubiertamente. Y quiero ir un momentico a segunda de Pedro capítulo 2. No lo busque usted sigue allí cómodo y escuche lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. ¿Viste cómo lo veía Pedro? Pedro lo veía en tiempo futuro. Como habrá, dice Pedro, vendrán. Pero Judas dice, no, ya están entre nosotros. Y miren lo que dice Pedro. Que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice más,
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dígame si se parece o no se parece. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, él lo dice más claro, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y aquí habla lo que le decía ahorita, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Fíjate, lo que está diciendo Pedro es similar a lo que dice Judas. Son estos tiempos. Estos se han metido dentro de la iglesia. Pedro lo veía futuro, Judas lo veía en presente. Dice más, dice que fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, versículo 8, también estos soñadores, mira cómo le llama Judas a estos que entran encubiertamente. ¿Cuántos han escuchado alguna vez la siguiente palabra? El Señor me dijo, el Señor me mostró, tuve un sueño. Pues Judas dijo que esto iban a entrar. Y cuando ya la palabra no es suficiente, dicen, aquí tengo algo más extraordinario que la palabra, que es el Señor me dijo. Esto y esto es así, una nueva revelación. Judas dijo, estos van a entrar. Dice, no obstante, dice, de la misma manera, también estos soñadores, mira cómo le llama Judas, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Mira lo que hacen estas personas, entran encubiertamente y rechazan la autoridad. Claro, a lo mejor ellos no se paran a decir, lo que está diciendo el pastor no estoy de acuerdo, pero hacen grupo. ¿Ah? Y no estoy de acuerdo con la manera como se gerencian las finanzas de la obra. Y no estoy de acuerdo cómo se predica el mensaje. Y no estoy de acuerdo cómo se visten. Y no estoy de acuerdo cómo predican. Y no estoy de acuerdo cómo trabajan. Y no estoy de acuerdo. Y eso comienza a crear mella en aquellos que los escuchan. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mira lo que hacen esta gente. Fíjese lo que dice aquí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Busquen por internet y van a encontrar predicadores. Hubo uno que supo que venía un huracán al lugar donde él tenía su iglesia. Y él hizo una oración en televisión y dijo, huracán que vienes hacia acá, yo te maldigo en el nombre de Jesús. Así dijo. Maldijo al huracán. El día siguiente, a los 2 días, llegó el huracán y destrozó toda la ciudad. Ahí podemos identificar que es un falso maestro y que es un falso profeta. Gente que se levanta y dice, yo hago cualquier tipo de invocación para rechazar las obras del diablo. No es ningún tipo de invocación, hermano, no tenemos que hacer ningún tipo de invocación. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Que el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. Eso es todo. Más de allí no. Pero tienen unas ganas de mentar a la madre al diablo. Él no tiene madre, así que no se la miente. Pero hay gente que lanza maldice esos espíritus malignos, maldícelos. No, ya va. Tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Hasta ahí nosotros podemos llegar. Pero que dice Judas, dice, no obstante, dice,
de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuáles son las potestades superiores? Potestades espirituales. Aún las potestades espirituales del enemigo pues pueden ser superiores. Porque tienen una fuerza superior a la nuestra, humanamente. No tienen. ¿Quién no lo tiene? Pero cuando el arcángel Miguel contendía por el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ya, hasta ahí lo dejó. Así tiene que ser nuestra reprensión. Pero ¿qué se ve hoy en día en muchas congregaciones? Comienzan a entrevistar al demonio. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo tienes en ese cuerpo? Y el demonio: 3 años. Me llamo María Alionza. Oh, Dios mío. Todo se tiene que ir a que el Señor te reprenda y te va de ese cuerpo en el nombre de Jesús y punto. Ya. Pero pastor, Jesús le preguntó a uno: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Ese fue Jesús, el Hijo de Dios. Eso no nos toca a nosotros. Pablo no andaba entrevistando a los demonios. ¿Y qué quieres hacer con esta vida? Le vas a preguntar al diablo qué quiere hacer. Ya está revelado. Jesús dijo que vino a robar, matar, destruir. No, entreviste, para afuera y te vas en el nombre de Jesús. Pero eso sí, a la hora de echar fuera demonios, tienes que saber que tu vida tiene que estar en comunión con el Señor. Si ese día no ayunaste, pero tu vida está en comunión con el Señor, el demonio se va a ir en el nombre de Jesús. Porque tú estás en comunión. ¿Por qué? ¿De dónde saca eso, pastor? Pues la Biblia dice en el libro de los Hechos que hubieron 7 de un hijo de un tal Cefas, creo que se llamaba, o Sebas, y le dijeron a un espíritu inmundo: te conjuramos en el nombre de Jesús, al que predica Pablo. ¿Y que le respondió? A Jesús sabemos quién es, a Pablo también lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Uno solo agarróle una paliza a los 7 y tuvieron que irse desnudos, pasaron vergüenza. Pastor, Dios no avergüenza a nadie. Claro, Dios no, pero el demonio sí. ¿No lo vimos la semana pasada? ¿Qué pasó con Saúl? Agarró y los filisteos, Saúl decía: no, mátame tú para no caer en manos de estos incircuncisos, porque van a hacer escarnio de mí después de muerto. Y lo hicieron, ¿no? Le cortaron la cabeza, le quitaron las armas, lo desarmaron y después lo guindaron en el muro. ¡Pam, pam, pam! Porque eso es lo que hace el diablo, se burla. Se burla, ¿no? Y esto obviamente dice: no obstante, de la misma manera también rechazan toda autoridad. Dice: pero esto blasfeman, versículo 10, de cuantas cosas no conocen los que entran encubiertamente con una teología nueva, con una doctrina nueva, con una enseñanza nueva. Dice Judas: estos no conocen, y se la da de que saben. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Este es Judas hablando. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Te acuerdas de Caín? ¿Cuál fue el camino de Caín? Que mató a su hermano Abel. No solamente que mató a su hermano Abel, sino que Caín, viendo que el Señor Dios, cuando vio que Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, y ellos sienten vergüenza, apenas pecan, sus ojos fueron abiertos. Eva vio que Adán estaba desnudo, Adán vio que Eva estaba desnudo, sintieron vergüenza, fueron y buscaron unas hojas de higuera y se hicieron delantales que se tapaban adelante, pero atrás no. Y Dios le dice: bueno, váyanse de aquí, pero ya así no pueden salir. Afuera hay mucha gente, no había nadie. Pero Dios, ¿qué hizo? Agarró y sacrificó a un animal, y con las pieles del animal le hizo túnica. ¿Para qué? Cubrieran su desnudez. ¿Está viendo lo importante de cubrir, de cuidar nuestro cuerpo? Dios lo hizo. Sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén. Antes de salir no se bañan así, porque no hay nadie que los vea, pero igual están feos para la foto. ¿Dónde vas con esa cola peluda, Dan? ¿Para dónde vas?
Vamos a hacerte una túnica. Y le hizo una túnica a Adán, le hizo una túnica y ellas salieron. Pero para poder hacer una túnica tuvo que haber un sacrificio. ¿Quién hizo el primer sacrificio? El Señor. Mató al primer animal para que ellos pudieran tener una ropa para poder salir. Por lo tanto, ya Adán sabía que para poder presentarle a Dios un sacrificio agradable, pues tenía que haber un sacrificio literalmente. Pero se presenta Abel y Caín. Y Caín trae de lo que él cosechaba y con mala disposición de corazón. Y Abel trae lo más gordo de los animales que él criaba, las primicias para Dios, la trae. Y Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero mira con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Qué estás haciendo, Caín? ¿Por qué? Si hicieras el bien, porque estás haciendo lo mal. Estás trayendo lo que no es, porque cada quien considera que lo que está haciendo para Dios es lo correcto. Y dice, no, lo estás haciendo. Pero no es así. Lo correcto es que hagas un sacrificio. Eso fue lo que yo enseñé. Eso es lo correcto. Fíjate, Caín fue el primer hombre que se levantó y que según sus obras pensó, trajo lo que él consideró era lo correcto delante de Dios. Traigo mi siembra, traigo mi cosecha aquí delante del Señor y Dios vea si se la come o si se la comen los buitres o verá que él haga lo que él haga. O se la quemo o verá que él mira. Pero resulta que lo que Dios pedía era lo que Dios pedía, no lo que el hombre quería dar. Amén. De eso se trata hoy en día. De que nosotros tenemos que dar lo que Dios demanda que demos, no lo que nosotros creemos que podemos dar. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabe? Balaán era un profeta que ni siquiera era israelita, pero tenía el don de profecía dado por Dios. Y entonces, ¿qué pasó con Balaán? Él por dinero, se dejó torcer para ir a maldecir el pueblo de Dios. Pero cuando fue a maldecirlo, lo que le salía eran bendiciones en favor del pueblo de Dios. ¿Te acuerdas de ese pasaje bíblico? Ese es Dios. Así trabaja Dios. Pero ¿qué nos está haciendo ver? Que muchos se desvían por causa del dinero. Amén. Muchos se han desviado de la santa palabra, de la sana doctrina por causa del dinero. Y dice, y se lanzaron y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? Aquel que se levantó en el Éxodo, cuando el pueblo estaba en Éxodo, y se levantó juntamente con 250 príncipes y le dijo, ¿acaso Dios nada más puede hablar a través de Moisés? Dios también puede hablar a través de mí. Y Moisés se levanta y dice, si como todos los mortales mueren, Señor, esta gente muere, entonces entenderé que tú no estás conmigo. Pero si haces una cosa nueva, y Dios, ¿qué cosa quiere que haga? Moisés, que abra la tierra y se caigan todo dentro de ese hueco y después se cierra la puerta. Entonces todo el mundo entenderá que tú estás conmigo. Y Dios, ok, Moisés, eso es lo que voy a hacer. Se abrió la tierra, cayeron todos. Y se cerró la tierra en la vista de todos. ¿Y qué pasó? El incenciario con el que ellos hacían sus holocaustos. Dios dijo, destruyan esos incenciarios, quémenlos. Y eso es lo que va a pasar con aquellos que hagan sus oraciones de esa manera. Sus oraciones no van a llegar. ¿Por qué? Porque son unos rebeldes. La rebeldía en contra de la autoridad, dice el Señor, que dice Judas, que aquellos que entran encubiertamente traen rebeldía dentro de la iglesia. ¿Qué te parece? Entran encubiertamente y vienen con rebeldía. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, ¿qué quiere decir que son manchas en vuestros ágapes? O sea, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por viento, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mira cómo dice. ¿Qué te parece? ¿Habla duro o no habla duro? Habla fuerte, ¿no? Palabra fuerte. Dice, estos son manchas, ¿sabes? La mancha, si tú tienes un traje nuevo y tiene una mancha, ya tú dices, ay, no me lo puedo poner. ¿No? No, este no. O está arrugado. Pero eso dice la Biblia que la esposa del Señor, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Está como una esposa ataviada para su marido, la cual no tiene mancha ni arrugas. Dice que estos son manchas para vuestros ágapes en vuestra comunión. Dice que comiendo impúdicamente, como impúdicamente, son deshonestos, son sin pudor,
Dice, con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por viento, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué te parece? ¿Quiénes son los que son 2 veces muertos? Pues la persona que no ha nacido de nuevo. Se lo he dicho otras veces. Una persona que nace el día que nació, obviamente, y nace de nuevo, esta persona morirá una sola vez. Pero la persona que nace una sola vez, muere el día que le llega y muere la segunda muerte, la muerte segunda. Dice Judas que estas personas prácticamente están ya condenadas. Dice que no tienen fruto. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Mira cómo dice, estrellas errantes. ¿Por qué le llama estrellas errantes? Usted ve lo que nosotros conocemos como estrellas fugaz. Pasan, ¿las han visto? ¿Han visto estrellas fugaz alguna vez? ¿Cómo se puede seguir a una persona así? Hoy creen una cosa, mañana creen la otra. Hoy dicen una cosa, mañana dicen la otra. Son estrellas fugaces. ¿Y tú cómo vas a seguir? Hay estrellas que están allí fijas en el firmamento. Tú te asomas en la ventana y la vas a ver. Siempre esa estrella la veo ahí. Porque esa estrella está allí, fija, en ese lugar. Pero Judas dice que esta persona no tiene estabilidad. Hoy dice una cosa, mañana cree la otra. Hoy creo que somos salvos, que la salvación no se pierde. Mañana creo que la salvación se pierde. Hoy creo que nos vamos, que la trompeta suena esta tarde. Mañana creo que nos vamos después con la venida del Señor. Y así están. Y entraron encubiertamente. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también habló el profeta Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, hablando de los que andan encubiertamente. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas, cuidado, para sacar provecho. Así que hermano, oye pastor, usted predica como, mira, ningún pastor ha predicado así, pastor, de verdad que cónchale. Wow, usted lo escucha hablar y es como que Dios me estuviera hablando, préstame $20. Porque aquí dice, son aduladores que buscan sacar provecho. Y lo más triste es que están dentro de las congregaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria en las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Esa es la que tenemos que nosotros estar al tanto. Gracias a Dios estudiamos el libro de los Hechos. Y pasamos por las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Dice, de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores. Míralos. Estamos en el último tiempo, ¿no? De los que hablaron los apóstoles. Nosotros nos tocó ese último tiempo. ¿Qué le parece? Así que tenemos que estar atentos con lo que vemos en internet, con lo que vemos por televisión, con ese predicador que me mandan por WhatsApp, míralo. Yo le digo algo, hermano, yo veo personas así, y a veces me mandan link, míralo. Entonces veo el nombre del predicador y digo, lo dejo ahí, no lo veo. Y después cuando me preguntan, ¿y lo vio? No lo he visto. Y no voy a entrar en detalle, pero sé que no lo veo porque sé que son nubes sin agua, que son llevadas del viento de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros no estamos para que decláralo, profetízalo, dale 7 vueltas, dilo 3 veces. No estamos para eso. Si escuchaste un ruidito en el techo, te diga, la sangre de Cristo tiene poder y el ruidito se va. No, ya no estamos para eso. Estamos para comer sólido y para creer lo que está escrito. Dice, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Es lo que dice. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahí está claro. ¿Cómo los sensuales? No habla solamente de la parte seductora o sexual, no. Habla de que estos son personas que se van a los sentimientos, a lo sentimental, a lo almático. Ellos creen en eso
y por ahí se van. ¿Ok? Y así andan mucho creyendo en lo que ellos dicen. Dice, 1 Corintios 2, 15 al 16, dice, ¿no sabéis vosotros, porque esta gente anda así, dice, que estos causan divisiones y son sensuales, que no tienen al Espíritu? Dice, ¿no sabéis vosotros que vuestros cuerpos son de Cristo? ¿Son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que si se une a una ramera el cuerpo, en cuerpo con ella, dice, porque dice, los dos serán una sola carne? Aquí dice prácticamente que no puede nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, contaminarse con los placeres del mundo. Porque si lo hacemos, dice, esto no tienen al Espíritu. Al Espíritu, ¿cómo lo dice tu Biblia? ¿En mayúscula o en minúscula? En mayúscula, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pero vosotros, amados, edificándoos, mira como dice, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, edificándoos. Nosotros hablamos de Nehemías también, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Edificó qué? La muralla, ¿verdad? Y cuando edificó la muralla, pues el enemigo no podía entrar. ¿Sí o no? Y lo mismo, dice el Señor a través de Judas, que tenemos que edificar nuestra santísima fe. Dice, orando en el Espíritu Santo, conversaos en el amor, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Él no está hablando ya de los que entran encubiertamente, ahora habla de otro grupo. Algunos que dudan, dice, convencerlos, porque hay gente que duda de cosas que Dios puede hacer. Por lo menos, por ejemplo, mi hermano puede dudar de algo que Dios puede hacer, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Yo tengo que convencerlo, pero para yo convencerlo tengo que creer, ¿verdad?, que Dios lo puede hacer. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué le parece? No, mire, pastora, ya yo estuve anoche en una fiesta y bueno, ya esta ropa no la quiero utilizar más y se la voy a regalar. Mira, ¿sabe qué? Dice el apóstol, dice Judas aquí, que tenemos que aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Yo recuerdo que una vez tuve una experiencia de prestarle a una persona que tenía mucha carga espiritual, que de verdad estaba mal, estaba lloviendo, y me acuerdo que tuve que prestar la chaqueta para que fuera a hacer una diligencia que tenía que hacer. Y ahí me quedó esa broma, concha, le presté la chaqueta, pero bueno, no importa. Cuando llegué a la casa, mi esposa dice, ¿pero tú le prestas la chaqueta a esa persona? Sí, ven acá, vamos a lavar esa chaqueta. Mi amor, pero no, porque él tiene muchas cargas espirituales. Y aún su ropa puede estar contaminada. Y uno dice, pastor, ¿eso pasa? Claro que pasa. No, pastor, eso es como ser muy místico, señores. Lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento y lo está diciendo Judas. ¿O no dice la palabra que tenía tanto poder Pablo en sus ropas, que dice la Biblia que la gente sacaba y tocaba? Al mismo Señor Jesús lo tocaba en sus ropas y salían milagros de él. Porque así como la unción puede trascender hasta los huesos, como Eliseo pasó, pues también las cosas malas que la gente haga se puede quedar en la ropa, en las prendas que ellos utilizan. No voy a ponerme más ropa usada, pastor. No les digo eso. Lo que digo es que aún el Señor aquí nos está enseñando que a tales, dice que aún su ropa, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y mira cómo termina Judas, ya estoy terminando. Dice, termina con una doxología, que es una alabanza a Dios hermosísima. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría. Mira cómo es el Señor, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Mira cómo termina él con una alabanza preciosa. De hecho, del libro de Judas, lo más recitado y lo más conocido es esta doxología.
Y está en este libro. Y es hermoso, ¿sabes? Porque él termina diciendo y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Con todo y que hayamos caído. Si cayéramos, Él nos levanta, amén. Si pecaremos, Él nos perdona. Y ahí está, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Creo que aquí Judas nos da esta advertencia para que nosotros meditemos en ella. Amén. Y podamos distinguir e identificar en este tiempo que realmente estamos en el último tiempo. ¿Verdad? Y que todas estas falsas enseñanzas pues se han metido dentro, quizás no dentro de nuestra congregación, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si llegara a entrar, Dios se va a encargar. Amén. Porque sepa, Dios pelea por su iglesia y Dios pelea por su obra. Pero hay otros que por entrar en el lucro de Balaam le han abierto la puerta a que el pecado entre a la iglesia. Y entonces ya han entrado, ya están dentro de nosotros como pueblo de Dios. Que tenemos que estar nosotros atentos, porque muchos de esos que se llaman cristianos, tú y yo sabemos que no lo son. Son anticristos. No tienen el Espíritu, así lo dice Judas. No tienen ni siquiera el Espíritu Santo. Por mucho que parezca, por muchas luces, cámaras y acción que tengan, ahí no está Dios. Por mucha gente que tengan, ahí no está Dios. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Por lo que dice la Biblia. Y si no predican la Escritura como está, son anticristos. Y aquí nos dice Judas, guárdense en la fe de los apóstoles y contiendan ardientemente por la fe que fue dada a través de los santos de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga y que el Espíritu Santo hable mejor en cada vida y en cada corazón. Amén.